Buenas tardes, muchas gracias, Joaquín. Gracias sobre todo por dejarme hablar de energía y sostenibilidad en el largo plazo, porque es algo que hago para mi investigación habitualmente, pero que de manera habitual no puedo hacer para el gran público. Lo hago para investigación, pero no lo hago en clase. Lo que traigo esta tarde básicamente es un poco de lo que hago como historiadora de la energía, una versión muy de largo plazo, y en parte por eso me ceden la palabra y me dejan hablar en primer lugar. Pero antes de empezar con algunos de los gráficos que tengo, me gustaría explicar el concepto de sostenibilidad, porque la sostenibilidad es una palabra que utilizamos todos cada vez más, pero probablemente poca gente es que haya capaz de definirla con precisión. Sostenibilidad, tal y como la entendemos para energía, nace en el año 87 en la Comisión Brundtland en Naciones Unidas, definida como básicamente la capacidad de afrontar las necesidades presentes sin sacrificar las capacidades que tengan las generaciones futuras de afrontar sus propias necesidades. Es una definición muy exigente y, sin embargo, tendemos a simplificarla o simplificarla de más, porque las energías renovables han pasado a ser automáticamente sostenibles, en tanto que se entiende que son ilimitadas. El sol está ahí, el viento está ahí, el agua estará ahí y, por tanto, son sostenibles para las generaciones futuras. Pero también los nucleares dicen que la energía nuclear es sostenible, puesto que los isótopos necesarios para producir energía nuclear por tanto tiempo como requiere la humanidad, probablemente son también posibles de disponer de ellos por toda la historia. Si nos quedamos solamente en eso, en realidad estamos haciendo una definición muy pequeña de sostenibilidad, porque las inversiones en energía casi siempre comprometen a varias generaciones, de manera que cuando nosotros decidimos invertir en una planta, ya sea una represa hidráulica, una central nuclear o una central de carbón, no la va a pagar esta generación, la van a pagar las siguientes generaciones, de manera que ya estamos comprometiendo las necesidades futuras, porque les estamos obligando a adoptar unos costes que nosotros hemos comprometido. Cuando se ponen paneles solares, en algún momento habrá que reciclarlos y es un coste que tendrán que generar también, que tendrán que asumir las generaciones futuras. O volviendo a la nuclear, pues habrá que decidir dónde ponemos los residuos radiactivos durante los siguientes 250.000 años y eso también afectará a las generaciones futuras. Por tanto, yo creo que sostenible es mucho más que ilimitado y en ese sentido es una definición mucho más estrecha, pese a lo cual se ha generalizado a llevar a las energías ilimitadas a ser sostenibles. Yo en ese sentido lo cuestiono como economista. Y en ese sentido también, como historiadora, me gustaría poner en la mesa esa idea de que las decisiones que tomemos sobre energía hoy tenemos que tomarlas no solo con la conciencia de para nosotros, sino para las próximas 2 o 3 generaciones. Hay múltiples ejemplos de esto, pero, de nuevo, volviendo al campo nuclear, donde estoy investigando ahora, las decisiones de instalar energía nuclear en España se plantean entre los años 50 y 60, se instalan en los años 70, nos quedan 7 funcionando y nosotros, 2 generaciones después, tenemos que resolver si las dejamos abiertas, si no, si cómo resolvemos los residuos nucleares. Eso como introducción. Aparte de eso, una versión muy rápida de lo que es la energía. Ups, una para atrás. Eso ha sido demasiado rápido. Una más para atrás. Hacia allá. De nuevo, como economista, a mí me interesa la energía en tanto que contribuye al crecimiento económico. Y como historiadora hago una versión muy de largo plazo. Me voy al Paleolítico. Para demostrar una cosa muy básica, y es que el avance de las sociedades modernas se basa en una medida muy importante en el aumento del consumo de energía para múltiples bienes y servicios. Empezábamos simplemente por darnos de comer a nosotros mismos y calentarnos, ponernos luz, y eso ha ido avanzando a lo largo de la historia hacia los bienes de transporte, los servicios de transporte o los servicios industriales. Un debate todavía abierto dentro de lo que son los economistas es si consumimos más energía porque somos más ricos o somos más ricos porque consumimos más energía. La causalidad, ¿qué causa qué?, es una de las preguntas que más artículos de investigación científica produce en mi campo, que es la investigación en energía y desarrollo económico. En cualquier caso, sea la direccionalidad de energía a crecimiento o la inversa, lo que sí es claro es que existe una relación directa entre consumo de energía y desarrollo económico. Los países avanzados consumen más energía que los países menos avanzados.
El consumo de energía en el mundo entre el año 800 y el año 2005, de alguna manera, también es una clase de historia económica en sí mismo. Porque veníamos de un mundo en donde básicamente todo es verde, biomasa, básicamente estamos hablando de encender hogueras y quemar braseros, que es lo único que sabíamos hacer. Teníamos el viento para los barcos y poníamos algún molino de viento y algún molino en el agua, pero más allá de lo que nos daba la naturaleza no había energía. En el momento que arranca la industrialización, con ella arrancan las máquinas de vapor, la línea negra, en carbón, y arrancando el siglo XX, los motores de combustión, es decir, los coches, y la electricidad, que en este no está porque es energía primaria. La energía primaria es aquella que viene de las fuentes directas. La electricidad, excepto por la hidroelectricidad, la generamos a partir de alguna de estas fuentes. En cualquier caso, queda muy claro que a partir de 1950 el consumo de energía mundial se dispara con una base muy sólida en los fósiles, en el carbón, en el petróleo, en el gas. Arriba del todo, la nuclear, la hidro, y arriba en amarillito chiquitito, las renovables, que luego hablaremos un ratito de ellas. La otra cosa que es interesante resaltar, por otra parte, es que este incremento del consumo de la energía, sin embargo, está muy mal repartida. Aproximadamente el 28% de la población mundial consumimos el 77% de la energía, mientras que 3/4 de la humanidad se conforma con el resto del cuarto que queda de consumo energético. Llevado a España, y aquí ya sí que vienen cosas que trabajamos en investigación, este es el consumo energético español desde el año 1850, no 1950, hasta el año 2008. Las series que existen publicadas solo existen desde el año 73 para España. Del 73 hacia atrás, casi 100 años, son series reconstruidas por historiadores económicos de alguno de mis equipos de investigación. Y el agujero que está en medio es la guerra civil, para los cuales no tenemos datos. En cualquier caso, los datos españoles replican el crecimiento del consumo energético mundial, en tanto que hablamos de carbón y hablamos de petróleo, con alguna particularidad. Me voy a permitir que se fijen en este salto de aquí en torno al año 70, año 73-74, que es el momento en que dejamos de quemar petróleo para producir electricidad, por la crisis del petróleo, y nos ponemos a quemar carbón para producir electricidad, porque era lo que en aquel momento era más barato. La segunda cosa de este gráfico es la fuertísima dependencia española del petróleo importado. España tiene una dependencia en torno al 95% de las energías que necesitamos las importamos y la gran masa de esa energía que importamos es petróleo. Si bien es cierto que el carbón en esta última fase es también importado casi al 75%. Históricamente era carbón nacional. Me voy a la electricidad, que como digo es una forma secundaria de energía, pero por otra parte la más manejable, la más necesaria y, como luego hablaremos, la que todos, si nos la quitan, pasamos un mal día. Para explicar algunas cosas sobre el desarrollo eléctrico español. Esta es la generación eléctrica en España desde el año 80, donde hay básicamente dos cambios importantes. Históricamente la generación eléctrica española era hidráulica, básicamente hídrica, los pantanos de Franco, que casi todo el mundo tendrá en la cabeza, hasta el final de los años 60, donde entran, por un lado, las primeras nucleares, empezando por la central nuclear de Zorita, y las centrales térmicas inicialmente de fuel oil. Como decía antes, hasta el año 73, donde no nos queda más remedio que cerrarlas, están por aquí abajo, las de fuel oil, ¿vale? Las vamos a ir cerrando a medida que van entrando las nucleares y el carbón para sustituir la electricidad. Y al final de ese gráfico entra en gris el gas natural y arriba de todo la eólica, de la que hablaremos también en la clase, en lo que vamos a hablar hoy. Dos cosas me interesan de este gráfico, aparte del perfil de crecimiento, que se ve muy bien la crisis de 2007, que cae el consumo eléctrico en el país, el industrial, el doméstico y el de todo el mundo, pero fundamentalmente dos cosas. De esta electricidad generada en España, una parte importantísima, 75%, va a necesitar agua para producirse, y no estoy hablando de la base de abajo, que es la hidráulica, los pantanos. Todo el resto de la térmica hierve agua, ¿vale?, para producir electricidad. En 150 años no hemos averiguado otra manera de producir electricidad, salvo en los molinos y los paneles solares. Hervimos agua, como en el siglo XIX, con máquinas más grandes tipo nuclear, con carbón o con petróleo o con gas, pero hervimos agua. Hablaré de eso después. Y quiero detenerme un minutito en la eólica, en esa banda azul de arriba, porque Navarra en esa historia tiene una parte importante de historia. Luego la contarán un poco mejor aquí atrás, pero quería dedicarme una transparencia, aunque solo fuera un TFG, un trabajo de fin de grado dirigido en la UCNA, que básicamente ha hecho esto, la historia de la industria navarra, de la eólica, para demostrar cómo en el comienzo de esa línea azul, que es la eólica española, Navarra, que es esa verde, llega a representar un 35% de la eólica del país.
Navarra fue pionera en las fuerzas eólicas. Sabéis que tenemos la base con Gamesa, con Acción aquí, pero no solo, una parte de la industria que apoya a las eólicas también, y esa parte tal vez también debiera salir en el debate de hoy. Dos cosas para terminar. Una, los límites. Estamos hablando de sostenibilidad. He explicado que la electricidad, que la energía es fundamental para el crecimiento económico. Y, por tanto, si queremos seguir creciendo, parece inevitable seguir consumiendo más energía. Y, sin embargo, existen límites físicos y ecológicos al crecimiento del consumo de energía. Sobre todo si esa base de crecimiento del consumo de energía es en base a combustibles fósiles que producen CO2. Y el CO2, creo que ya todo el mundo está convencido, genera el calentamiento del planeta. Y si por si acaso hubiera alguien en la sala escéptico con respecto al cambio climático, sobre la voluntad de los científicos de revisar los datos para demostrar el cambio climático, la evidencia que traigo es un poquito más convincente. Estos son los datos de la fecha de floración de los cerezos en Kioto, Japón. Desde el año 800, ¿vale? Hay más de 1000 años de datos ahí. Los cerezos desde el año 1950, desde que aumenta el consumo energético en el mundo en base a fósiles, están floreciendo casi 2 semanas antes de lo que lo venían haciendo históricamente. Uno puede retorcer los datos, pero convencer a los cerezos de que florezcan 2 semanas antes es difícil. El otro límite que a mí me parece que ignoramos con demasiada frecuencia es el que explicaba antes cuando enseñaba la generación eléctrica. Y es que se nos olvida el hecho básico de que el agua es un recurso energético. Cuando yo planteaba esto para una tesis doctoral, algunos de mis compañeros me decían, bueno, pero sí, los pantanos. No, los pantanos son una parte pequeñísima del agua que se va en producir electricidad. Por dar 2 datos. En Estados Unidos, del agua dulce que se utiliza, la inmensa mayoría se va en producción termoeléctrica e hidráulica, por encima del agua que consume la agricultura. En España no lo sabemos, porque ese nexo agua-energía no está estudiado. Y por eso hemos iniciado una tesis doctoral que básicamente ataca este ángulo. Tratar de calcular pues, la huella hídrica de la termoeléctrica española. No de los pantanos, sino de todas las otras cafeteras que tenemos. Las de carbón, las de gas, las nucleares, que son teteras enormes, y todo lo demás. España es el país más árido de Europa, de lejos. El Ebro es el río más castigado en cuanto a la exigencia sobre sus aguas de las térmicas españolas. Un 20% de la térmica española depende del Ebro. Y si algún día de estos el agua de la sequía, estamos en la peor sequía de los últimos 20 años, sigue bajando, de repente escucharán que la central nuclear de Ascó tiene una parada técnica. Seguramente porque no tiene suficiente agua para enfriarla. Y con eso dejo a mis compañeros. Perfecto de tiempo. Pablo, todo tuyo. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, pues yo a continuación de Mar, yo voy a dar un poco una visión más ingenieril, por así decirlo, del problema, del problema o del desafío de la energía. Mar nos ha hecho una presentación en la que además ha puesto una serie de información muy interesante y yo la voy a completar un poco con la visión de la tecnología, en particular en el campo eólico, en el campo fotovoltaico, a nivel de baterías y a nivel del vehículo eléctrico. Es importante, de alguna manera, que tengamos en cuenta, ahora ha comentado Marc, que tengamos en cuenta la realidad. Ahí tenemos a nivel mundial cómo se distribuye el consumo de la energía eléctrica, o mejor dicho, la generación de energía eléctrica entre fuentes renovables y no renovables. Esto es electricidad. Como muy bien ha dicho Marc, esto es solo una parte del consumo. El consumo primario de toda la sociedad es bastante más. La electricidad es una parte, no mínima, pero es una parte, tan solo una parte del consumo primario. Bueno, pues de esa parte del consumo primario, todavía el 75,5% a fecha de hoy se genera con medios no renovables y tan solo el 24,5% se genera con energías renovables. Pero es que además de ese 24,5%, la mayor parte son grandes plantas hidroeléctricas, que es discutible si eso es sostenible o no. Si quitamos la gran hidroeléctrica, que suma más o menos el 15 al 16%, nos quedamos con la eólica. La eólica tiene el 4%. El 4% de la generación eléctrica mundial
que es bastante menos, es decir, una sola parte de la energía primaria consumida. Y vemos ahí abajo la solar fotovoltaica del 1,5%. Por tanto, lo primero que podríamos decir es, bueno, pues la situación desde luego no es para hablar del boom de las renovables. ¿En qué nos basamos cuando decimos sí, efectivamente hay boom de las energías renovables? El boom es cierto y se está dando. Bueno, pues cuando vemos las gráficas de instalación. Si vemos, esta es la gráfica que indica cuánta eólica hay en el mundo y vemos que marca desde el 2006 hasta el 2016 la potencia instalada. La potencia en este caso medida en gigavatios y vemos ahí en color naranja cuánto ha sido el crecimiento cada año. Vemos que desde el 2006 hay un crecimiento sostenido, podríamos decir casi exponencial, pero sostenido, que en estos momentos suma ya 487 gigavatios. Esto es una realidad, especialmente en los países más avanzados y principalmente en países como son Estados Unidos, como es Alemania, como es China, países avanzados o en vías de desarrollo, y países también que en estos momentos están apostando por las renovables de manera sostenible, como puede ser India, Brasil o México. Aquí en eólica me gustaría destacar que contamos con eólica onshore y eólica offshore. Eólica onshore es la eólica que se instala en tierra firme. Eólica offshore es la eólica que se instala en el mar. Tradicionalmente se ha pensado que la eólica offshore era costosa, era difícil de instalar y de alguna forma iba a tener mucho más difícil su despegue, sobre todo frente a la onshore. Pero la realidad está superando las expectativas y la curva de aprendizaje de esta tecnología offshore está recorriéndose más rápidamente de lo que se pensaba. En estos momentos ya hay parques offshore que están cerca de plantearse como rentables, especialmente teniendo en cuenta que los parques offshore tienen muchas más horas de producción al año, ¿vale? Porque la energía disponible por el viento en las zonas marítimas tiene esas características. Tenemos más capacidad de producir durante más horas al cabo del año. De hecho, puede ser una gran alternativa para todo lo que es los países del norte de Europa y ya se plantean un montón de parques offshore, se están construyendo en el Mar del Norte conectados con grandes redes eléctricas de alta tensión, incluso a países como Noruega que pueden aportar a través de sus pantanos un cierto almacenamiento en forma de energía hidráulica. La eólica, todos más o menos tenemos claro que hay un boom de eólica que está creciendo muchísimo, además lo hemos vivido aquí, lo hemos vivido en España, no ahora, pero lo hemos vivido, pero la sorpresa es realmente la fotovoltaica. ¿Vale? La solar fotovoltaica es la que en estos momentos más disparada, entre comillas, está. Esta es la curva o la gráfica de potencia fotovoltaica instalada en el mundo. Como vemos, la tendencia es claramente exponencial y con un fuerte crecimiento en los últimos años. Hay que destacar que en el 2016, a nivel mundial, de todas las tecnologías de generación eléctrica, todas, incluyendo las convencionales, la solar fotovoltaica fue la que más megavatios instaló, ¿vale? En estos momentos, la fotovoltaica, por tanto, se presenta como la principal energía renovable de cara al futuro. ¿Pero y por qué? ¿Por qué de repente está disparada? ¿Por qué ahora parece que el futuro es solar fotovoltaico? Es un tema de precios. Aquí tenemos dos curvas. A la izquierda vemos el precio de los paneles fotovoltaicos por vatio, ¿vale? Tenemos aquí la curva desde 1975 hasta 2015. La curva, claro, hay que dibujarla, por lo tanto hay que poner una escala. Bueno, pues el precio actual es $0,61 y partíamos de 101,05 dólares. La curva prácticamente no nos permite ya ni siquiera dibujar la parte final de la gráfica. Si ampliásemos lo que ha ocurrido desde el 2008 hasta ahora, el descenso ha sido del 90% en precios. Este descenso se planteaba cuando algunos empezábamos a trabajar con la fotovoltaica hace unos años, se nos decía que era imposible que bajara costes, que la solar fotovoltaica iba a ser siempre cara, pero cuando hablabas con los fabricantes veías que de alguna manera los materiales eran baratos, la forma de fabricar también y el transporte era relativamente sencillo. Y además se trataba de una energía, que es de las que ha puesto antes Mar, que no necesita elementos móviles, ¿vale? Es una energía que produce electricidad de forma natural con la irradiancia del sol. Por tanto, era una cuestión de tiempo que hubiera fábricas que generasen el silicio necesario para estos paneles fotovoltaicos y que hubiera plantas de ensamblaje de los módulos que las distribuyesen en todo el mundo. Y esta es la realidad. Esto ha arrastrado a que el resto de componentes de la industria fotovoltaica haya tenido también que reducir precios, entre ellos inversores, entre ellos todos los costes de instalación, y los precios de la fotovoltaica han hecho que la instalación se haya disparado. Todas las previsiones apuntan a que la solar fotovoltaica será la principal energía de generación en el futuro. Desde luego, la principal dentro de las renovables y probablemente también la principal dentro del mix de generación global. En el futuro,
Todo esto ya entra dentro del campo de las previsiones, en función de si uno toma un organismo, toma otro, toma una organización, una ONG determinada, una universidad, etcétera, te encuentras unas previsiones u otras. En el fondo, al final, las previsiones son un tema de qué factores pones a las distintas tendencias que puedes detectar en el mercado, en la economía, en los consumos. Aquí hay una que, bueno, a mí me parece bastante sensata. Lo previsible es que en los próximos años las energías renovables vayan aumentando, ¿vale? Parten de un nivel muy bajo. En azul tenemos la suma de la energía solar y la eólica juntas, pero sí que todo el mundo ve que en un escenario pista, me da igual 2040, 2050, 2035, eso hay muchos informes, pero prácticamente es un escenario en el que se van a imponer poco a poco y se van a acercar a la generación con energías convencionales fósiles, ¿vale? Por tanto, este es un poco el futuro, eso no lo pone en duda nadie y hacia ahí es hacia donde vamos. Claro, se nos dice, ese es el futuro, pero la duda es, ¿y esto nos va a costar mucho? Es decir, ¿por qué se está impulsando? Porque hay una serie de, en fin, locos idealistas por ahí moviendo el mundo y haciendo que todos instalemos renovables. Bueno, pues al principio, que podía ser así, ahora ya no. El precio de las energías renovables ha caído de forma considerable. Antes hablaba de que la offshore está bajando precios muy rápidamente, pero es que lo mismo ha pasado con la eólica y lo mismo, incluso de forma más acentuada, con la fotovoltaica. Tenemos también muchos estudios de cómo van a evolucionar los precios. Bloomberg tiene una serie de análisis bastante buenos sobre el futuro energético de todas estas fuentes de generación y aquí podemos ver la previsión que hace. Está a fecha 2040 y tenemos el coste de la solar, está hecho en el año 2016, por tanto lo anterior del 2016 son precios reales, lo demás son estimaciones a largo plazo. Tenemos la eólica en naranja, tenemos los ciclos combinados, el gas en definitiva en verde y tenemos el carbón en azul claro. Las convencionales, su curva de aprendizaje se puede decir que ya la han recorrido, ¿vale? Todavía hay, por supuesto que hay mejoras. Son, cuidado, no nos engañemos, son centrales con una ingeniería muy buena, las cosas como son, pero han recorrido ya su curva de aprendizaje. Por lo tanto, el crecimiento esperado en precios, ¿a qué se debe? A que el propio recurso vaya aumentando de precio. En cambio, las renovables no dependen del recurso, el coste del recurso es cero. El coste del recurso viene, es un recurso de hecho fluyente que pasa si lo aprovechas. Tienes electricidad, si no, lo pierdes. Pero es un recurso por el que tú no pagas. El coste, por tanto, es del sistema en sí. Conforme el sistema va mejorando y los medios de producción van mejorando, de fabricación van mejorando, la reducción de costes es evidente. Y las apuestas son a que tal vez en una década la solar puede incluso ganar ya al carbón. Claro, es cierto que hablamos siempre de integración de renovables, hablamos de que tiene que ser barata. De hecho, cuando empezamos a trabajar en renovables, los que empezábamos a renovables nos encontrábamos que nos decían es que son muy caras. Vale, pues ahora ya no son caras. ¿Cuál es el segundo desafío? Que claro, hay veces que no tenemos sol, o no tenemos viento, o no tenemos ambas. Por tanto, es necesario almacenar energía. Eso es un problema y eso sí que es un desafío tecnológico. En estos momentos, para hacernos una idea, ¿cuánta capacidad de almacenamiento tenemos? La mayor parte de la capacidad de almacenamiento que tenemos a nivel mundial, que podríamos estimar en unos 150 gigavatios, es almacenamiento hidráulico. 6,4 gigavatios se divide en almacenamiento térmico, en almacenamiento electromecánico y almacenamiento electroquímico. ¿Cuál es el almacenamiento electroquímico? Básicamente el almacenamiento en baterías. Claro, realmente ¿es el futuro el almacenamiento en forma de baterías? Aquí es donde está ahora uno de los desafíos tecnológicos de la integración de renovables en la red, ¿vale? El desafío a nivel de baterías depende, en primer lugar, del coste de las propias baterías y, en segundo lugar, de realizar un buen mix, una buena combinación entre las energías eólica y solar fotovoltaica, ¿vale? Y también, por supuesto, os me olvidé mencionar la solar termoeléctrica con toda su capacidad de acumulación. Todo ese mix puede, de alguna forma, minimizar de forma considerable el almacenamiento necesario en forma de baterías. De cualquier modo, esta es la curva que nos indica, esta es el número de almacenamiento, o sea, la capacidad de almacenamiento en baterías que está instalada a nivel mundial y vemos que también es creciente. Por tanto, se sabe que este es el problema de integración de las renovables. Los países más avanzados, que podríamos citar Alemania, Japón, Estados Unidos y Corea, están ya instalando sistemas de acumulación para tratar de controlar las renovables e integrar un mayor número en el sistema. Pero es que además
tenemos la suerte, entre comillas, de que las baterías de ion litio están bajando muchísimo de precio. Las tecnologías de almacenamiento se van imponiendo debido a su reducción también de precios. Lo que decía antes, ahora estas tecnologías son las que están recorriendo su curva de aprendizaje, igual que previamente lo hicieron las renovables. Y la curva de aprendizaje también se está recorriendo muy, muy rápidamente. Estamos hablando de que la reducción de precios tan solo desde el 2010 hasta el 2015 llega a prácticamente un 60 o 70% respecto al valor inicial y lo previsible es que baje de 200 e incluso de 150 en los próximos años. Ya hay bancos de baterías ofertados en países como China, Corea del Sur y demás, incluso por debajo de $150 el kilovatio hora. Por tanto, las baterías, la tecnología va adelante, puede ser una solución al almacenamiento de energía. ¿Y por qué? Pues porque tenemos la suerte también de que el sector de automoción está tirando del almacenamiento en forma de ion litio. Previamente tiró el sector de telecomunicaciones con los móviles y ahora tira el sector de la automoción. El vehículo eléctrico ya está aquí, es la hora del vehículo eléctrico y aquí tenemos simulaciones de precios previstos para los próximos años. Fijaos, este es el coste de un vehículo eléctrico dividido entre la parte de la batería, la parte del tren de potencia, la parte del resto del vehículo. Y en amarillo está el coste medio, estos son datos de Estados Unidos, hay que ver un poco los valores del precio de los vehículos, pero es el coste del vehículo convencional del motor de combustión interna. Y se ve como con las previsiones son que conforme se reduzca el precio de la batería, empezará a ser competitivo el vehículo eléctrico. Por tanto, ¿ahora hay que desarrollar la industria? Sí. ¿Con subvenciones? Sí. Pero va a llegar en que sea competitiva por sí misma. Y eso la industria de automoción lo sabe y está apostando por ello. Bien, y por último, la última transparencia, me gustaría un poco hacer una reflexión sobre cómo estamos o por qué hemos llegado aquí y cómo estamos en Navarra. Y hay que decirlo claro, alto y claro, la historia de las renovables en Navarra es una historia de hacer bien las cosas. Es una historia de remar todos en la misma dirección y es una historia, en definitiva, de éxito. Esto empezó pues, en 1990, 90 y algo, cuando tuvimos la suerte de que gente del Departamento de Industria del Gobierno de Navarra se interesó por los parques eólicos que decían que había en otros países y que, bueno, pues tal vez podría ser algo que podríamos traer aquí, no solo para instalar, sino también para fabricar. Y había una empresa, Energía Hidroeléctrica de Navarra, que era una empresa pública, controlada por el sector público, por así decirlo, que podía ser un vehículo muy interesante para instalar un primer parque eólico. Podría ser el Perdón, se hicieron unas mediciones, se decía de primeras que no iba a haber casi potencial eólico, luego es una de las ubicaciones mejores de toda España y se tiró para adelante. Pero claro, EHN necesitaba que alguien fabricase unas turbinas. Se contacta con una empresa que era básicamente aeronáutica, de Vitoria, Gamesa, que se le propone hacer turbinas. Y Gamesa crea una filial, Gamesa Eólica, que con la ayuda tecnológica de Vestas desarrolla sus primeras turbinas. Esas turbinas necesitarán una electrónica de potencia y se contacta con un grupo, el grupo IGTEAM, Inge Electric Team, que está en Bilbao y que es especialista en hacer electrónica de potencia. No aplicado a estos sistemas, pero sabía y mucho de electrónica de potencia. Todo esto configura un pack mediante el cual conseguimos en Navarra instalar el primer parque eólico. Posteriormente eso funciona, estas empresas cada vez van cogiendo más know-how, Gamesa empieza a crecer, tanto es así que la división de Gamesa Eólica se come a la Gamesa original, la Gamesa original se deshace de su negocio aeronáutico, le quita la parábola eólica y pasa a ser 100% una empresa de eólica. EHN es puesta en venta y después de algunas historias con Iberdrola acaba comprándole el grupo Acciona y pasa a ser Acciona Energía. ¿Vale? Y IGTEAM se consolida en Navarra como la gran empresa de electrónica de potencia para energías renovables. ¿Este pack ha ido evolucionando? Sí, está claro que Gamesa ya se separó tecnológicamente de Vestas, fue avanzando y ahora la acaba de comprar Siemens. No la compra porque sí, la compra porque las turbinas de Gamesa son mejores y más baratas que las de Siemens. Esto se está grabando, ¿no? Todo esto. Bien, bien, pues me alegro de decirlo. Y luego Acciona Wind Power es el resultado de Acciona Energía, que decide también montar su propia empresa de turbinas. Acciona Wind Power se vuelve competitiva, acierta con una determinada, con dos modelos de turbinas de 1,5 y 3 megavatios y la compra Nordex, exactamente por lo mismo. Bueno, la compra Nordex se fusiona con Nordex y el grupo Acciona pasa a ser el propietario mayoritario del grupo Nordex con un 30-40% del accionariado. En todo este pack
también se ha creado, por supuesto, no nos olvidemos, pequeña y mediana empresa adicional, y en este PAC la UPNA ha jugado un papel fundamental. Sin los ingenieros que han salido de la UPNA, sin los economistas que han salido de la UPNA, sin la gente licenciada en Derecho que ha salido de la UPNA, sin todos los egresados de la UPNA, la mayor parte de estas empresas no hubieran podido desarrollar la tecnología que han desarrollado ni hubieran podido llegar tan lejos donde han llegado. Cuando llegó el parón de las energías renovables en España y se cortó el grifo y se dejó de instalar en España, la crisis fue enorme, pero supieron salir al exterior e internacionalizarse. En estos momentos son empresas que prácticamente todo lo venden en el exterior. Pero todo eso no hubiera sido posible sin todo lo que ha salido de la UPNA, ¿vale? Que a veces nos olvidamos. La UPNA ha generado en algunos departamentos el 80% de ingenieros de estas empresas. El 80, el 90% incluso de ingenieros han salido de las aulas de la Universidad Pública de Navarra. Y todo ello, como decía, es una historia de éxito porque ha sido algo apartidista. Todos han estado a favor y el Gobierno de Navarra ha estado ahí donde tenía que estar, ¿vale? Y es una historia de éxito que siempre se pone de ejemplo fuera de aquí. Bueno, pues aquí también nos lo tenemos que creer y estar un poco satisfechos de ello. Y con eso termino. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Gracias a la Universidad Pública de Navarra por organizar esta sesión. Esto es una fórmula de cortesía por mi parte, pero es algo más que eso. Durante estos días ha habido aquí una serie de encuentros a estas horas y termina con este. Probablemente en la universidad, que es un centro de pensamiento, han elegido este tema porque sin duda es el más importante de todos. La reflexión sobre la energía en la sociedad es lo más importante que tenemos que hacer ahora. La energía, sobre todo la electricidad, yo voy a hablar sobre todo de electricidad, pero tenemos un déficit brutal de debate público sobre energía y sobre electricidad. Necesitamos saber cosas de energía, necesitamos opinar de energía, necesitamos hacer política energética. La electricidad es hoy lo que mueve el mundo. No nos despertaríamos por la mañana sin electricidad, porque ya casi todos nos despertamos con el móvil mientras lo cargamos por la noche, mientras lo estamos cargando. No podríamos hacer el desayuno, no bajaríamos a la calle, no podríamos sentarnos en nuestro puesto de trabajo si no hay electricidad. No damos un solo paso sin electricidad hoy. Y es una sustancia peculiar. La electricidad no es cualquier cosa. Es una sustancia que no se almacena. Lo estábamos viendo hace un momento. Es muy complicado almacenarlo. La batería del móvil cada vez nos damos cuenta que dura menos. Es sorprendente. En vez de durar más, dura menos cada vez. Y estamos vendidos si no tenemos batería. Y es el gran problema, almacenar esa electricidad. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando por la mañana nos levantamos y damos a la luz, alguien en una central tiene que pisar el acelerador y producir un poquito más. Y cuando quitamos esa luz y andamos por el pasillo y damos otra, alguien ha tenido que bajar y luego vuelve a dar otra. Y eso es esta curva, desde que nos levantamos. Esto es una información en tiempo real que da Red Eléctrica. Esto es el consumo eléctrico de este momento, cómo se está haciendo y las distintas fuentes eléctricas, cómo van rellenando esta curva. Estamos aquí. En lo amarillo, lo verde es la previsión y lo rojo es lo del mercado. Luego, a lo mejor hablamos, pero quizá lo evitemos porque es... Bueno, el caso es que este momento de la tarde se pone el sol, llegamos a casa, tienen que empezar a funcionar centrales porque yo quiero llegar a mi casa y hacerme un café o un té, encender la tele o ver el ordenador y quiero hacer eso en este momento preciso. Y me da igual si hay viento, si hay sol, si la nuclear está parada por algo, me da exactamente igual. No me preocupo, no llamo a ver cómo estamos de viento, ¿enciendo o no enciendo? No, yo enciendo, quiero encender en todo momento. Así que ese fluido tan especial que no se almacena, hay que producirlo en cada momento. Y es complicado saber cuando cada uno decide hacer café. Sí que lo sabemos en general. Y como lo sabemos en general, somos capaces de construir esa curva verde que dice cuál va a ser, con bastante acierto, el comportamiento del conjunto de la sociedad a lo largo de estas 24 horas, algo más de... no, 24. Bueno, pues
esa curva tiene luego que rellenarse con esa electricidad, que además tiene que hacerlo en cantidad exacta. No nos puede sobrar y no nos puede faltar. Como no se almacena, si aquí de repente hay esta bajada, por lo que sea, porque se ha salido de trabajar, porque una fábrica gorda ha parado, por la suma de muchas circunstancias, ahí hay que frenar inmediatamente y por lo tanto hay que tener centrales capaces de frenar en todo momento, capaces en todo momento de satisfacer la demanda, sea cual sea la demanda, nos da igual. La demanda hay que satisfacerla. Yo quiero en todo momento tener luz. ¿Y eso qué significa también? Pues que tengo que dar luz ahí. Es decir, que aquí tengo mucha parte del sistema que no la uso. Un ejemplo muy sencillo. Para que no hubiera, si trasladamos las exigencias del sistema eléctrico al sistema de carreteras, para que no hubiera atascos nunca, jamás, quiere decir que las carreteras tienen que estar diseñadas, yo qué sé, para el puente del 12 de octubre, para dentro de unos días. Y no puede haber atascos, porque en este negocio de la luz no puede haber atascos. ¿Alguien se imagina que las carreteras tengan que estar diseñadas para que el puente del 12 de octubre, a la hora que salimos todos del trabajo y nos vamos de puente, no haya atasco? No, pues hay atasco y tú lo entiendes y vas más despacio y ese día pues no sales o te apañas la vida. Bueno, pues el sistema eléctrico no puede ser así. El sistema eléctrico hay que diseñarlo para aquí. Y esto pues es un consumo relativamente pequeño porque estamos en un periodo que no hace mucho frío. En enero, en diciembre, hay algunos días de mucho frío, de muchísimo consumo eléctrico. Bueno, pues todo el sistema eléctrico tiene que ser capaz de alimentar lo que todo el país pida ese día de máximos. Y todo el resto del tiempo, por lo tanto, hay muchísima capacidad ociosa que no funciona. Tanto desde el punto de vista de la generación como desde el punto de vista de las redes, que son dos cosas distintas. La generación, las redes, vamos con las redes. Las redes son imprescindibles para transportar la electricidad. Hablabas, Mar, hace un momento sobre la incapacidad para haber inventado sistemas mejores o peores. Yo trabajé una época en Red Eléctrica y a uno de los ingenieros, al jefe de las líneas del transporte, le decía: joder, los ingenieros, sois un desastre los ingenieros. Habéis sido incapaces de inventar algo mejor que esas horrorosas líneas eléctricas que llevamos viendo tanto tiempo, que afean el paisaje, que son feas, que no nos gustan, sois un desastre. El tipo me dijo: mira, es una manera de verlo. Otra es, los ingenieros somos tan buenos que hace 140 años inventamos un sistema de transportar electricidad que nadie ha sido capaz de mejorar todavía. Bueno, es otra manera de verlo. En todo caso, nadie ha sido capaz todavía de mejorar ese sistema de transporte de electricidad. Las líneas eléctricas por arriba. No hay nada más eficiente, más barato, más seguro, más fácil y, con perdón, con menos impacto ambiental. Con perdón, porque parece una barbaridad. Tiene un impacto ambiental notable porque lo vemos, pero es todo el impacto que tiene, el que vemos, que es notabilísimo, es brutal. Pero es todo el que tiene. Una línea soterrada tiene un impacto ambiental muchísimo mayor, pero no lo vemos. Sin hablar de que es 10 veces más caro. Y sin hablar de que no es tan buena, tan eficiente como lo de las líneas por fuera. Pero bueno, esa es otra cuestión que podemos hablar más tarde o no. Otra cosa, ¿cómo se produce? Decía Mar también, son ollas a presión. Efectivamente, la electricidad se produce en ollas a presión, inmensas ollas a presión que calientan agua y nos da igual, vaya, más o menos nos da igual si calentamos ese agua con carbón, con gas, con nuclear, lo que sea. Necesitamos calentar agua que genere vapor, que mueva una turbina y que ese movimiento de la turbina en un alternador se transforme en electricidad. Esa es la manera grande de producir electricidad. También somos bastante buenos produciendo electricidad dejándola caer por un tubo, por una cañería, con las presas. Y es el movimiento ese del agua el que mueve la turbina y hace el mismo. Y hemos aprendido a hacerlo bastante bien también con las turbinas eólicas y la generación solar.
los datos que nos ha puesto son claros de cómo hemos aprendido, sobre todo últimamente, a ser más eficientes haciendo electricidad con paneles solares. Estupendo, vamos aprendiendo. Pero todavía seguimos dependiendo en gran medida de esas grandes ollas. Porque yo quiero tener luz aquí, que son las 8 y pico, las 9, y no hay sol. Y es la punta máxima por la tarde. Pues bueno, habrá que hacer algo, habrá que inventar baterías. Vamos a ver si somos capaces de inventar baterías para que esa energía del sol durante el día podamos usarla cuando no hay sol. ¿Y puede hacer viento o no? Hoy de viento estamos bastante bien. Todo esto es viento, casi un cuarto, un poquito menos, ¿no? Un 40, 30 y tantos % de la electricidad que se está produciendo en este momento en España, la está produciendo el viento. Estupendo. Hay veces que coinciden lamentablemente con puntas de gran consumo donde no producimos casi nada de viento. Por razones físicas, porque no es posible, porque hay una demanda brutal de electricidad cuando en julio o agosto tenemos un anticiclón encima, un calorazo de aquí te espero y no se mueve una gota de aire. Probablemente con la tecnología offshore, con la tecnología en el mar, con molinos en el mar, esto vaya mejor. Un problemita añadido para España y es que en el Mar del Norte no cubre nada y aquí cubre mucho. En el Mar del Norte tienes extensiones muy grandes donde cubre 20 metros y aquí, a cambio, tenemos un pescado buenísimo. No se puede tener todo. En todo caso, hay que tener estos datos, hay que saberlo para ver qué política hacemos. Decía al principio, tenemos que hacer política. Tenemos los ciudadanos que decidir qué energía queremos y cómo la queremos. Y cualquier política energética debe conjuntar 3 factores. Lo malo es que a veces son contradictorios entre sí. Por eso hay que hacer política, porque hay que arbitrar soluciones difíciles a problemas difíciles y contradictorias entre sí. Primero, de los 3 factores de la política energética, la seguridad de suministro. ¿Qué seguridad de suministro queremos? Dicho de otra manera, ¿qué riesgo estamos dispuestos a correr? ¿Cuántas entradas de luz quiere Pamplona? Por si se cae una línea, tenemos 2. Bueno, con 2, ¿y si se caen 2? ¿Cuántos barriles de petróleo guardamos por si hay escasez mundial? ¿Cuál es la reserva que tenemos en España? Pues, ¿una semana? ¿Un mes? ¿6 meses? Es igual, es una decisión política. Tenemos que saber que es una decisión política y tenemos que decidir cuál es el riesgo que estamos dispuestos a correr. Si no queremos correr ningún riesgo, oye, tenemos barriles guardados, gasolina para 6 años. Entonces hay que saber que es muy caro. No tenemos nada, hay que saber que es peligroso. Bueno, pues hay que saber. La seguridad de suministro es básico porque, como decía al principio, no podemos vivir sin luz. No solo no estamos dispuestos a vivir sin luz, es que no podemos vivir sin luz. No podemos jugárnosla a vivir sin luz, porque no damos un paso hoy en la sociedad sin ella. Primero, seguridad de suministro. Segundo, el precio. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por la luz? ¿Más o menos de lo que pagamos? En realidad nos parece que pagamos bastante. Y últimamente más porque ha subido una barbaridad, la verdad. ¿Cómo lo valoramos? ¿Estamos dispuestos a pagar, por ejemplo, 10 veces más de lo que pagamos por las redes para enterrarlas todas? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a tener muchas más centrales para garantizar la seguridad? ¿Estamos dispuestos, hemos estado, a tener una energía solar que hemos pagado muy cara en un momento determinado? ¿O por el contrario, lo que nos interesa de verdad es el precio y vamos a la energía más barata como sea y nos dejamos de tonterías? Primero, seguridad de suministro. Segundo, precio. Y tercero, y desde luego no es el menos importante, el impacto ambiental. ¿Qué impacto ambiental estamos dispuestos a soportar? Y no me refiero solo al impacto ambiental de las líneas y de los molinos y de otras cosas en el paisaje, sino al que hablaba Mar. ¿Cuánto estamos dispuestos a permitir que se adelante la floración de los cerezos? De momento llevamos 2 semanas. ¿Hasta cuándo vamos a llegar? ¿3, 4, 5, 6? ¿Qué repercusión tiene eso? Y una vez más, es contradictorio con el precio, porque probablemente eso es más caro.
O sea que tenemos que tener en cuenta la seguridad de suministro, el precio y el impacto ambiental. Y en función de eso, decidir hacer política, decidir entre todos cómo conjugamos esos tres elementos y cómo estamos dispuestos o no a valorar unos más que otros. No, a mí lo que más me importa es el impacto ambiental. Por lo tanto, estoy dispuesto a pagar más para que haya unas energías que, además, probablemente, como veíamos, vamos a pagar más ahora, pero en el futuro pagaremos menos. Por lo tanto, a lo mejor es razonable hacer una inversión ahora con dinero que le vamos a pedir prestado a nuestros hijos o a nuestros nietos, porque a ellos les va a beneficiar. Hay un debate, podemos hacerlo, tenemos que hacerlo. Ese yo creo que es el gran debate que tenemos que hacer y por eso yo creo que lo que hace falta, y vuelvo al principio, enhorabuena a la universidad por organizar este debate y dejarlo para el final, hacen falta debates como este. Hace falta que toda la ciudadanía sepa qué es lo que pasa y tome decisiones y sea capaz de opinar sobre el asunto sabiendo cuál va, porque tenemos hoy que preparar el futuro. Decía también Mar, la ventaja de hablar el último es que ya se ha dicho casi todo. Las decisiones que tomamos hoy son para dentro de 20 años, de 30 años, de 40 años. Tenemos que tomarlas hoy y van a tener repercusión dentro de mucho tiempo, igual que hoy estamos sufriendo o gozando las decisiones que se tomaron hace 10 o 15 años. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Son decisiones de largo plazo. El coche eléctrico. Pues a lo mejor es una decisión que hay que impulsar hoy porque nos va a venir muy bien, porque si somos capaces de esta curva subirla aquí y esto lo llenamos de coches eléctricos y cargando electricidad en sus baterías, nosotros, estos son las 5, las 6 de la mañana, a las 10, aquí en esta punta a las 2, o estamos en el trabajo o estamos en casa. A lo mejor podemos volver a casa, volver a enchufar el coche eléctrico y que la batería que yo he cargado durante la noche se descargue para otros usos posteriores. Y luego se vuelve a llenar y cuando llego a mi casa a las 9, vuelvo a enchufar. Esta época, este periodo, estoy dando energía con mi coche al sistema, este rato estoy tomando energía, bueno, puede ser. Pero son decisiones que hay que tomar, hay que apostar por ellas, hay que hacer política de nuevo, hay que tomar decisiones y hay que tener estas tres cuestiones en cuenta. Y a ver si de esta manera conseguimos efectivamente que si el siglo XX ha sido el siglo de la electrificación, el siglo XXI sea de verdad el siglo de la electricidad. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a los tres. Me habéis ahorrado todo el trabajo, no he tenido que dar ningún aviso de tiempo a nadie. Cómo se nota que se va rodando, aunque no estabais. Como hoy tenemos bastante tiempo, antes incluso de dar la palabra al público, si queréis vosotros contestar o comentar al hilo de los demás, pues es un buen momento. Yo tengo una pregunta para Pablo, pero te necesitaría una de sus transparencias. ¿Una de las suyas? Sí. ¿Podéis sacar la presentación de Pablo? Hay una transparencia que tiene los precios de los coches eléctricos y los coches convencionales. La segunda presentación que se ha puesto. Puede ser bueno, voy explicando. Mientras llega. Hay una transparencia que nos ha explicado Pablo con bastante buen criterio, la idea esta de que los coches eléctricos se van a ir abaratando, esperamos, a costa de abaratarlas. Hay que pasar hasta la... Tú sabes a dónde tienes que ir, sabes cuál es, ¿verdad? A costa de ir reduciendo el precio de la batería, el resto no lo reducimos, al menos en esa estimación que nos has enseñado. Pero a mí lo que me choca de ese gráfico, igual solo me choca porque soy la única historiadora en la sala, es el precio de los coches convencionales, el precio medio. Y os cuento por qué me choca y por qué me parece que esa estimación no es buena. Además de que la han hecho ligeramente ascendente por alguna razón que desconozco, si nos basamos en historias previas donde tecnologías compiten para un mismo servicio tecnológico, servicio energético, lo que pasa con el coche eléctrico y con el coche de gasolina es muy parecido a lo que durante mucho tiempo pasó entre los barcos de vapor y los barcos de vela. Y se hacían los mismos cálculos, los economistas estaban ya por allí calculando, y siempre se equivocaron porque los barcos de vela, los más rápidos de la historia y los más baratos de la historia, son los del final de la vela, porque tenían que competir con lo que venía, que era el carbón. Entonces, yo lo que creo es que vamos a ver coches tradicionales
más eficientes, es decir, que consuman mucho menos petróleo y mucho más baratos, porque no se van a estar cruzados de brazos. Sí es verdad que en muchos casos son los mismos constructores, o sea, que están construyendo vehículo eléctrico y vehículo convencional. Pero yo lo que creo es que lo que veremos serán coches más baratos de las dos tecnologías y que la carrera a la baja entre el coche eléctrico y el coche tradicional será un poquito más dura que esa. Y ese era un comentario de historiadora pura. Es lo bueno de tener gente de diferentes disciplinas, que se puede puntualizar mucho. Yo coincido, de hecho, o sea, yo soy escéptico un poco sobre qué va a pasar con la carrera entre el coche convencional y el eléctrico. La mayor parte de escenarios de previsión de precios normalmente no se tiene en cuenta una serie de cosas, como son, en primer lugar, el impacto que tiene el coche convencional en las ciudades, sobre todo en las grandes urbes de países en vías de desarrollo, que prácticamente ya no se puede respirar. Y eso probablemente va a forzar de alguna manera a que haya unas políticas públicas que pongan de alguna manera un sobrecoste al coche convencional. Las mejoras en los coches convencionales, yo ahí no lo veo tan claro que se pueda reducir mucho más. Al final tú ahí tienes unas limitaciones a nivel de la ingeniería, del motor térmico, se le puede sacar un poco más de eficiencia, mejorar un poco la aerodinámica, pero poco más. Y donde sí que me imagino que se podrá probablemente mejorar es en la propia fabricación. Pero la fabricación, incluso el sector de automoción ha sido, bueno, y tú de eso sabrás mucho más, ha sido un sector que debido a su competencia ha exprimido muchísimo la productividad. Y de cualquier manera, yo por ejemplo, esta gráfica que también la saqué de Bloomberg, me imagino que en la parte fija del azul del vehículo eléctrico, sí, que ellos tendría que bajar. Yo creo que tendría que bajar. Yo también lo veo. O sea, es la otra cosa, pero era menos que el que sí. Si fuera un constructor de coche tradicional diría, me estás llamando ingenuo o inútil. Claro. Y luego hay otros temas muy interesantes. El otro día estábamos en la presentación de Sodena de Navarra Vehículo Eléctrico y fue interesante cómo las reflexiones te llevan a que el vehículo eléctrico no solo es que cambies un coche por el otro, sino incluso la forma de conducir te puede hacer que un vehículo eléctrico, en teoría de 400 y pico kilómetros de autonomía, de repente tengas 200. O sea, y había gente que intervenía y decía, es que el mismo coche lo hemos usado dos y yo no llego a Los Arcos y el otro va y vuelve. Entonces, claro, yo creo que todas estas estimaciones se hacen con una especie de valor medio. No sé cuándo llegará, pero que el vehículo eléctrico lo importante es que está ahí, de alguna manera. Sí. Y además lo has dicho tú, que efectivamente los grandes fabricantes, o sea, cuando se pone el sector de automoción por algo, es que está claro. Entonces yo no sé si sea 2030, 2040 o lo que sea, pero bueno, da la sensación que está ahí. De hecho, el sector eléctrico se tiene que poner las pilas, nunca mejor dicho, por lo que has comentado tú, porque claro, la integración del coche eléctrico en las redes eléctricas va a cambiar radical. Entonces las tecnologías que está viendo a nivel de punto de recarga, de integración con la red y demás, prevén que eso llega, claro. Que al final puede que no llegue, no lo sé, yo creo que llegará seguro, vamos. La política pública pesa mucho. En el momento que se prueban los coches diésel, que digamos, estamos viendo en muchas ciudades europeas ya... Claro. Y luego el precio del petróleo en dólares o euros, me da igual, actuales, está históricamente bajo. Sí. Claro, entonces, ¿qué pasa si de repente tenemos una crisis del petróleo, entre comillas, similar y sube... vale, el fracking ha dado mucha más capacidad de extraer petróleo, pero bueno, ¿hasta cuándo? ¿De qué manos? Sí. Sí. Lo han dejado ahora perfecto para las preguntas, que ya tenemos dos. Vamos a, la primera, la segunda aquí. Empezamos por este. Bueno, muchas gracias por la claridad y sobre todo por la sencillez para los que no somos especialistas en energía de los ponentes, incluida por supuesto la historiadora, que me ha parecido magnífica su disertación, ¿no? Entonces, yo me quería referir a Pablo Sanchís como profesor y como investigador en el tema de energía y también al de red eléctrica. He llegado un poco tarde, creo que fue de red eléctrica o... Bueno, era fundamentalmente el tema del almacenamiento. Yo personalmente, como ciudadano, me preocupa el almacenamiento. Creo que estoy en contra, así entre comillas, en contra de las baterías, ¿no? La batería, al fin y al cabo, efectivamente, los móviles, yo tengo un móvil que parecía cuando me lo compró mi hija hace 2 años que iba a ser ya para cuando me entierren, y resulta que la batería, desde Amazon ya me conocen, dice, hombre, cambie usted de móvil, que la batería no sé qué, hombre, cambiar un móvil, mejor cambiar la batería, pero ¿qué hacemos con la batería vieja? Yo quizás estoy anclado todavía en las baterías de polvo, no quiero insistir, voy a terminar enseguida. Igual las de litio no contaminan, pero ¿qué hacemos con los residuos de las baterías, ¿no? Sí, propongo, joven, que iluso soy. Me parece a mí, para una cosa de pensamiento, sobre todo en la universidad,
¿no sería bueno ir pensando en transformar la energía en otro tipo de energía que se pueda acumular? Por ejemplo, fabricando hidrógeno cuando la energía sobra, no se consume, fabricar hidrógeno, lo guardamos y en momentos puntas ese hidrógeno se saca del agua. O sea, agua más energía, entiendo, tan sencillo, habrá más complicaciones. Hago un catalizador, obtenemos hidrógeno, ¿verdad? Pues ese hidrógeno después se quema, inmediatamente se quema cuando se necesite en momentos punta. Eso es fundamental. Y ya una cosa, un pequeño apéndice nada más también para la universidad pública, ¿no? Yo soy ya muy pesado en sitios que acudo a foros de este tipo. ¿Cuánto del saber que aporta la universidad a la industria privada, cuánto redunda económicamente en la universidad? No digo en fama, en prestigio, etcétera. ¿Cuántas empresas mixtas consiguen tener una participación en sociedades nuevas, sea nuevas o no nuevas, como Siemens o tal, por el talento que aportan sus proyectos fin de carrera, sus investigaciones? ¿Cuándo se va a hacer como en Estados Unidos, ¿no? Que una parte del talento se materialice en un porcentaje de participación de una empresa sin aportar capital, solo talento, nada más. Bueno, por alusiones. A nosotros. Sí, sí. El tema del hidrógeno, lo que podríamos hablar del tema del hidrógeno. Yo soy escéptico cuando los investigadores teorizamos sobre cosas y, bueno, pues en nuestros despachos, con nuestros papeles, vemos que las cosas van a ir por un lado, pero luego a nivel mundial la industria va por otro. Yo creo que la razón la tiene la industria. Es decir, la selección natural, entre comillas, de los sistemas de almacenamiento ha descartado por ahora el hidrógeno y no lo ha hecho por capricho. No ha habido arriba una mente o una mano negra que ha dicho el ion litio, batería de ion litio. El hidrógeno, se apostó mucho por el hidrógeno. Nosotros investigamos mucho en hidrógeno, pero el hidrógeno tiene grandes pegas. La eficiencia es bajísima, la eficiencia de todo el ciclo combinado, es decir, producirlo totalmente renovable con electrolizadores y luego almacenarlo. Tienes que almacenarlo a alta presión para conseguir que eso sea razonable. Eso también tiene una pérdida de energía. Y a continuación, utilizarlo en pilas de combustible, todo ese pack, el ciclo cerrado, te da una eficiencia bajísima. Aparte que habría que organizar estas grandes unidades de almacenamiento, habría que ver en qué puntos de la red eléctrica. Entonces el hidrógeno es un tema fácil, es muy elegante, a mí personalmente me encanta, es un combustible elegante, vamos, o sea, y además limpio, de alguna manera, tú lo utilizas en una pila de combustible y generas vapor de agua, ya está. Pero tecnológicamente ahora mismo no tiene competencia no puede competir con las baterías. Enfrente tiene a un sector de las telecomunicaciones y a un sector de automoción que son mucho sector. Es decir, es muy complicado y si el sector ahora mismo va por ahí, pues bueno, pues por algo será. Yo creo que las reducciones de precios que se están consiguiendo las baterías de ion litio son importantes. Ya se está planteando a ver qué se va a hacer con la segunda vida útil de las baterías de ion litio que se utilizan en los coches o incluso que sirvan para apoyo de la red eléctrica. O sea, todo va por ahí. Que las baterías de ion litio sean la tecnología de almacenamiento dominante dentro de 30 o 40 años, ni idea. Eso no lo sabe, yo creo que ahora mismo nadie. El papel que están llamadas a jugar las grandes centrales hidroeléctricas también es importante. Eso no tiene color, por supuesto, pero claro, media Europa es plana. Entonces hay pocas centrales hidroeléctricas, o sea, pocos almacenamientos hidroeléctricos vas a poder montar. Aquí se puede hacer, lo ha comentado antes mi compañero, pero claro, no es una solución a largo plazo. Las grandes redes eléctricas de alta tensión, incluso en continua, podrían ser la solución también para almacenar energía en grandes pantanos en otros países, pero eso es una incógnita ahora mismo. Lo que está claro es que hay que estabilizar la energía renovable que se genera. Esa estabilización puede venir además por instalaciones en casas que incluyan su propio almacenamiento eléctrico. Si además esa especie de sistemas de autoconsumo, que son pequeñas redes eléctricas basadas básicamente en fotovoltaica y almacenamiento, tienen integrado el vehículo eléctrico en el punto de conexión y la tecnología del vehículo eléctrico se entiende con la red eléctrica, todo ese pack parece que ahora mismo puede formar una posibilidad técnica de control de la red muy interesante. Por ahí van los países más avanzados, tipo Alemania, y por ahí apuesta la industria. Ahora mismo es lo que hay. Se sigue dando muchas ayudas al I+D del hidrógeno. Los programas del H2020 tienen líneas específicas de hidrógeno, pero la industria no va por ahí. Es la realidad.
Sí, yo estoy de acuerdo con Pablo con su visión del hidrógeno. Ojalá, pero todavía no. Los científicos creen que investigan lo que quieren, investigan lo que pueden. Investigan lo que en cada momento se puede investigar porque se conoce, porque se sabe, porque tienen herramientas, por lo que sea. Sobre esto parece que todavía les queda un poquito. El agua es muy buena para guardar electricidad. Nos sirve no solo el agua de lluvia, sino el bombeo. El bombeo, en la parte baja que veíamos de la curva, se sube agua de un pantano que está abajo a uno que está arriba. Y en la parte alta se tira. Energéticamente es un disparate, pierdes un 30%. Económicamente, desde el punto de vista del impacto ambiental, es fantástico. Porque estás utilizando una energía que incluso te puede sobrar a veces de noche y la estás utilizando en un momento bueno. En la isla del Hierro, en las Canarias, hay un sistema que está funcionando ya bastante bien en el que hay energía eólica que sirve para poner agua arriba en un vaso grande. Es un sistema muy pequeñito, cerrado, en fin. Pero es un ejemplo que está funcionando bien. Bueno, se puede aumentar el bombeo, se debe aumentar el bombeo siempre que se pueda utilizar más veces ese agua en los pantanos. Y probablemente haya más cosas dentro de años. Por ejemplo, los anillos superconductores en los que metas electricidad que está dando vueltas sin rozamiento, por lo tanto sin pérdida. La metes cuando puedes, la sacas cuando lo necesitas. Todavía se usa en volantes de inercia, en cosas muy pequeñas. En Canarias se han hecho también algunos experimentos. A gran escala todavía no se ha hecho, pero es otra vía. En todo caso, desde luego, habrá que hacer cosas de ese tipo para aplanar la curva que hemos visto, que en España es más aplanada que en otros sitios. En Francia, por ejemplo, la diferencia entre el valle y el pico es mucho menor que aquí. Bueno, rellenemos ese valle con coches eléctricos, podemos tener millones de mini pantanos que nos sirvan para hacer ese trasvase. Desde luego todavía nos falta mucho ingenio y muchos ingenieros, muchos técnicos, muchos especialistas que nos ayuden a dar ese paso. Yo me voy a permitir hacer un llamamiento a la investigación básica. Si el hidrógeno va a saltar a ser un actor importante aquí, será por algún tipo de invento que ahora mismo no podemos prever. O sea, que surgirá de la investigación básica y no de la investigación aplicada, que es más previsible y es en la que la industria está metiendo. Y si eso ocurre en algún sitio, algún material inimaginable hoy en día o esto le da un vuelco, pues puede convertirse en un actor muy importante. Por eso, aunque en estas cosas se habla siempre de la industria y de grandes cantidades, no hay que olvidar que la investigación básica es fundamental. Las grandes revoluciones vienen de un conocimiento que no podemos prever con anterioridad y que es muy importante. Entonces, pues bueno, este era un pequeño llamamiento. Perdón. Sí, bueno, esa pregunta, lo del talento de la universidad, que esa es muy complicada y es otra historia. Bueno, pero hay empresas. Sí, se ha hecho un estudio. ¿Qué era? ¿El 3% del Producto Navarro? Rector, vicerrector. Se la van a ir pensando los que la saben para luego y mientras al final lo van a contestar. Pero vamos a seguir con el debate más del tema que había. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quisiera agradecer el nivel de estas presentaciones que creo que no son proporcionales al pequeño foro que tenemos aquí, porque si fuera 100 veces mayor, creo que serían tan notables. A mí me ha parecido estupendo el equilibrio que ha habido entre historia económica, energética, la parte tecnológica y, por supuesto, el compromiso técnico-político, ¿no?, que implica la energía. Pero yo quisiera aportar un punto de vista quizás un poquito filosófico y quizás parto de lo que ha comentado Mar, del binomio energía-desarrollo, que no sabemos cuál es primero y cuál viene después, pero está claro que son un binomio. Y luego ella ha mencionado la sostenibilidad como ese respeto intergeneracional, ¿no?, de cómo nos desarrollamos respetando las posibilidades de las generaciones futuras. Entonces, la pregunta que yo me haría es ¿cómo conseguimos ese desarrollo también tecnológico, industrial, manteniendo ese respeto intergeneracional? Y la respuesta para mí
digo cuál es la mía y quizás vosotros compartís, es cómo utilizamos la energía. Porque dependiendo de qué energía utilicemos, pues degradamos o no el sistema. Y si conseguimos desarrollo sin degradación, es la clave para que exista ese respeto. Y quizás la respuesta es mucho más sencilla de lo que pensamos si miramos a generaciones mucho anteriores a la nuestra, en los tiempos primitivos del desarrollo de la historia, donde ellos adoraban al sol y quizás no sabían por qué, sabían que el sol tenía algo que ver con la vida y tal. Pero lo cierto es que la vida basó su desarrollo en la fuente de energía que le venía de fuera del planeta. Y esa fuente de energía era un regalo que venía diariamente y que aprovechando ese regalo podía incrementar su complejidad sin aumentar su degradación. Entonces, esto es un principio también conocido en ingeniería como entropía, pero ahí está la respuesta. La respuesta es que si nos alineamos con lo que la vida hizo desde el principio, es decir, aprovechar para su desarrollo la energía que le viene dada de fuera del sistema, podremos aumentar nuestra complejidad sin degradar nuestro medio ambiente, nuestro alrededor, nuestra forma de vida. A ver qué nos contestan pues, sobre esta cuestión. La aproximación es buena, pero yo creo que las decisiones entre las cosas que compiten es lo que es complejo. Entonces, ahora podemos decidir ir a por el sol porque finalmente es competitivo, pero hay sociedades, y es parte de cuando hablamos de desarrollo, es fácil desde aquí decir, bueno, pues pagamos un poco más, nos vamos a molinos o nos vamos a solar. La gran batalla en el mundo es cómo convences a los países en desarrollo de irse a un panel solar o a un parque eólico cuando es infinitamente más barato quemar leña o quemar carbón. Y ellos dicen, no, es que tengo derecho a mi desarrollo, necesito esa energía. Y es éticamente complejo decirles que no pueden porque nos perjudica a todos, pero es que es infinitamente más barato todavía hoy. Ojalá la batalla se gane y entonces les dices, mira, no, por aquí no. Déjame que te cuente cómo lo veo yo y siendo que está grabado tiene sus riesgos. Yo creo que hay una comparación interesante entre los fósiles y la esclavitud. La esclavitud funcionó durante miles de años hasta el siglo XIX como la manera de conseguir energía de otro ser humano gratis, ¿vale? Y la esclavitud no termina porque la esclavitud se convierta en algo más caro. La esclavitud termina por el conocimiento ético de una sociedad que se lo puede permitir de abandonar la esclavitud. Y yo los comparo con los fósiles. O sea, los fósiles probablemente seguirán siendo más baratos. Sigue siendo más barato tener un esclavo hoy, pero tú no tienes uno y yo tampoco, porque hemos decidido que esto no se hace. Entonces, yo creo que el camino va por ahí. Y mira que soy economista y te tendría que decir, no es precios. Yo creo que no. Si se va a ganar la batalla es por la ética. Que en la sociedad decida, esto no se hace. Pero podrían permitir el no hacerlo porque, bueno, en pero América del última, Norte... que tenemos que evitar monopolizar el debate y hay otra palabra pedida. Muy rápido. La parte desarrollada era la que tenía acceso a energía fósil y por eso pudo evitarlo. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros podemos sustituir con molinos y con Pero paneles. Debo de rebatir solamente un dato que has dicho, que la energía fósil es muchísimo más barata quemar carbón que las renovables. Aquí no. No, noticia de ayer de India, ayer 5 de octubre, la energía eólica se subastó a 2,64 rupias cuando el coste medio del quemar carbón en India es 3,40. Entonces, ese dato de que quemar carbón en países no desarrollados o menos desarrollados es más barato no es del todo cierto. Va caminando. Vamos con la siguiente pregunta que hay por aquí. Un poco al hilo de esto, para que eso que tú comentas ocurra, probablemente se necesite, lo que decía Tony, más debates como este, o sea, que la información, que la gente esté informada, sea más libre porque tiene más información, efectivamente. Hace falta que esto esté mucho más en el debate. Y ahora que habéis mencionado los tres, el tema de la política energética, y ahora que la política está tan en los medios y están los políticos tan... Y como esto además no se está grabando, ¿no? Sí.
me gustaría que comentarais la política energética de nuestro país. Porque ¿Por dónde empezamos? Sí, hombre, sí, claro. Es que las gráficas que habéis enseñado de la evolución de las renovables coinciden justo con el cambio de tendencia en este país, que estaba muy bien posicionado. Pasamos de repente de ser un país inteligente, en palabras del presidente de Estados Unidos, a desaparecer Me gustaría que lo comentarais, porque eso también lo necesita conocer la gente. Rápido. Primero, una cosa previa sobre los fósiles. Se acabará, pero no porque dejen de existir. La edad de piedra no se acabó porque dejó de haber piedras. Encontramos maneras mejor de hacer las cosas. Bueno, pues con esto tiene que ser así necesariamente. En cuanto a la política energética, ¿desde cuándo miramos hacia atrás? Porque te vayas donde te vayas, no encuentras una buena política energética. Bueno, tú eres historiadora de la cosa. 2 siglos mínimo. No ha habido nunca política energética. Ha habido un uso circunstancial de las tecnologías que había en cada momento, adecuadas a los condicionamientos políticos en cada momento. Es decir, que la gran empresa pública que era en su momento Endesa no tuviera nucleares y se quedara con el carbón en un momento determinado, es una decisión política, porque las eléctricas, que creían que era un negocio bárbaro, le dijeron que nada, que no entrara en ese negocio. Luego quebraron. Y se las quedó Endesa, las nucleares. Porque las eléctricas quebraron por la nuclear. Menos mal que vino la moratoria a salvarles la vida. Pero habían quebrado todas. Endesa, que no tenía de eso, era la grande y tuvo que quedarse con algunos activos de esos. Yo creo que nunca ha habido en España política energética digna de tal nombre. Ha habido parches en cada momento. La regulación que, desde luego, no disfrutamos, que padecemos hoy, es la suma de parches y parches y parches. En un momento se trató de hacer algo parecido a política energética, se pidió un libro blanco a un sabio como Ignacio Pérez Arriaga, hizo un libro blanco fantástico que se metió en un cajón y ahí sigue. No se hizo nada. Él había hablado ya del déficit de energía, del déficit de tarifa, de cómo se podía. Nunca ha habido política energética digna de tal nombre. Nunca ha habido debates sociales, ha habido contestación sobre todo el tema nuclear, ha sido lo más notable. El tema nuclear configura incluso el nacimiento del movimiento ecologista en España en buena medida, o sea que tiene una importancia muy, muy grande en ese sentido. Bueno, es todo el debate que ha habido, y era un debate, a mi juicio, mediatizado en los dos sentidos. Por lo tanto, la respuesta es sencilla: no, nunca ha habido. Creo, no sé si... Sí, pero te damos la palabra, pero no tenemos que... Sí, puntualiza, pero poco. Es una puntualización muy importante. Poco en tiempo, digo, ¿no? Es una puntualización muy importante, porque este gobierno ha publicado la posibilidad de participar en la política energética del país para todos los españoles. Hay un sitio web en el cual cualquiera puede comentar sobre cómo se debe estructurar la próxima ley de cambio climático y transitoriedad energética. Cualquier persona se puede apuntar y opinar. Y el gobierno va a decir: esta ley ha sido participativa. Entonces, quiero que se sepa, y es un punto muy importante. Hay otra pregunta aquí. Muchas gracias. Fusión nuclear. ¿Es el fin de nuestros problemas? Segunda pregunta. ¿Está demasiado lejos para hablar de ella? ¿Cuál es la situación actual de eso? La fusión nuclear lleva 50 años esperando a que pasen 50 años. Pero, habiendo dicho eso, eso es la gran fusión, o sea, el ITER y esto. Hay, sin embargo, cosas muy interesantes en Estados Unidos, en pequeño tamaño, trabajando con materiales nuevos para empresas privadas. Está pasando un poco lo que pasó con la escalada de la carrera del espacio. Históricamente se iba al espacio con la NASA y con la gran ciencia, y ahora son empresas privadas las que hacen cohetes. Con la fusión está pasando un poquito de lo mismo, en donde están los grandes proyectos internacionales brutales que siempre están 50 años vista, y empieza a haber
pequeñas cosas a más escala, que igual el cisne negro está ahí. Pero yo soy escéptica, no sé cómo lo veis. Yo iba a decir lo mismo. Una de las cosas primeras que yo hice cuando era periodista científico, empezaba en este negocio, fue un reportaje sobre el ITER. Decía que quedaban 25 años. 25 años después lo recuperé y lo publiqué tal cual. Es una constante universal. Ya el tiempo que le queda al ITER son 25 años, pase lo que pase. Hay algunos avances. Ojalá, sería estupendo. Sería estupendo, porque efectivamente si conseguimos saber hacer energía de esa manera, íbamos a encontrar un sistema muy bueno de hacerlo. Todavía no sabemos. No, yo quería un poco intervenir un poco al hilo al hilo de la política, del tema de la política energética anterior. Sí que estoy de acuerdo con que la política energética en España no ha habido, que es una forma de hacer política energética, no la hay. Pero también a la vez en la parte de las renovables yo creo que sí que hubo un intento de tratar de hacer las cosas bien, que en el caso de la eólica salió bastante bien y en el caso de la solar no. Tampoco se podía prever, ¿se podían haber hecho las cosas mejor? Pues sí, a todo paso podía ser. Pero el problema ha venido después. Es decir, montas, y me estoy refiriendo a la política de apoyo a las energías renovables, o sea, aparte un poco de lo que habéis comentado, se ha añadido al tema de las energías renovables. Montas un sistema de apoyo a las energías renovables, el sistema de apoyo hace que, de hecho, mucha gente se involucre, sobre todo en el tema de las plantas fotovoltaicas, de las huertas solares, se involucre. De alguna forma consigues un efecto además adicional y positivo de las energías renovables, como es que de alguna forma se diluye la titularidad de las unidades de generación eléctrica, con lo cual se resta poder un poco a todo ese lobby eléctrico energético que en connivencia con el sector político tan malos resultados nos ha traído, y se fomenta ese tipo de incorporación de la gente en parte a la política energética. Pero luego de repente llega el momento de los recortes, llega la prensa mala sobre las energías renovables, sobre el déficit de tarifas, sobre lo que nos está costando la solar, se plantean nuevas regulaciones totalmente retroactivas, ahí tenemos todos los litigios que a ver cómo acaban, y de alguna forma se le dice a todas aquellas personas que habían confiado en un Real Decreto puesto en el BOE, que eso te lo hace una empresa privada y contratas con ella y luego vas al juez por incumplimiento y te da la razón. Pero no, se pone en el BOE, nada más y nada más que se pone en el BOE. Y es el gobierno el que incumple y a continuación tienes que pagar tú los platos rotos. Es decir, el gobierno te dice, es que mire, usted pagó los paneles fotovoltaicos muy caros a los chinos, es que pagó esto muy caro a no sé quién. Ya, pero es que los chinos cobraron su dinero y se lo llevaron. Nosotros cobramos lo suyo y se lo llevaron. Y yo confié en que España tenía un objetivo de producción, de generación con energías renovables, que era una decisión de país y que recayó sobre el sector eléctrico y en particular sobre muchas familias que invirtieron ahí y que de repente la política energética cambia completamente y les penaliza. Ese es el ejemplo lamentable de lo que no hay que hacer a nivel de inversor, o sea, de como país de credibilidad inversora en el tema de las renovables. Bueno, pues en fin, España ahí cayó enormemente. Lo contrario es lo que yo he dicho, que creo que está bien repetir. En Navarra hubo a nivel local una política energética que salió bien, ¿no? Pero que incluyó un sector industrial, un desarrollo universitario y demás, y que salió bien. Un poco las dos caras, un poco de... Los ejemplos son excelentes, porque el desarrollo eólico es un ejemplo excelente de cómo hacer bien las cosas desde que en los años 90 empieza hasta que pega el estirón, y el solar es cómo hacerlo mal, cómo hacer pésima política a base de ocurrencias, no de política. Y la ocurrencia es, vamos a poner paneles porque nos parece muy bien. ¿Cuántos? 500. Vale, 500. Nos va a costar esto, lo vamos a pagar a este precio. En vez de 500 se ponen 4.000. ¿No es lo mismo pagar 500 que pagar 4.000? Y luego hay que hacer disparate sobre disparate en leyes retroactivas, que es, en fin, la seguridad jurídica te deja vendido. Con lo cual es un disparate, pero es el ejemplo, yo creo, de que hay política, hay ocurrencias y sobre la ocurrencia haces otra después y luego otra. Con el eólico, de verdad que el ejemplo es extraordinariamente bueno en España, no solo de la industria. España tenía muchos más problemas que ningún otro país para tener energía eléctrica. Lo tenía por lo que hemos visto antes y por la seguridad de suministro. España es una isla eléctrica, no tiene apenas conexión con el exterior. No le pasa lo mismo a Navarra. Navarra está perfectamente conectado y cuando le sobra lo vende fuera o lo lleva fuera, y cuando necesita España no. España tenía una capacidad en ese momento de exportación con Francia del 3%, de la punta máxima. Dinamarca tenía una capacidad de exportación del 40%. Eso quiere decir
que si tienes un problema aquí, te lo tienes que comer tú solito. El sistema eléctrico, cuanto más grande sea, mejor, porque es un sistema en el que el tamaño es muy importante. Como decía, tiene que estar balanceado. Si de repente falla lo peor que puede pasar, que habitualmente es pensar el pinchazo de una nuclear, no porque vaya a pasar nada, sino porque es la unidad que más está produciendo 1000 megavatios, o instantáneamente tienes 1000 megavatios o instantáneamente apagas el uso de 1000 megavatios o dejas sin luz a quienes estén gastando 1000 megavatios o traes 1000 megavatios de algún sitio. Instantáneamente, en este negocio, son milisegundos. Entonces, la manera de hacer eso es, con las interconexiones, es un poco complicado. Por eso es tan importante que esté interconectado y por eso otro exitazo, yo creo, del sistema eléctrico con respecto al eólico fue la creación en red eléctrica del sistema para integrar de modo seguro energía eólica en el sistema. Un despacho que vino a ver gente de todo el mundo en su momento porque era espectacular cómo con un 3% de capacidad de interconexión llegó a haber puntas del 46% del total de electricidad producida de manera eólica en un momento determinado, sin poner en riesgo el sistema, que es lo importante. O sea que efectivamente las cosas... Pero fue casual. No había una política a ver si se hacía. No. Se solucionaban acontecimientos en cada momento y así pasaba. Afortunadamente, una vez pasó bien y otra mal. No hay política científica. Más cuestiones. Allí detrás tenemos una pregunta. Buenas tardes. Yo quería hacer, no sé, estáis hablando todo el rato de generación eléctrica, ¿no? Pero ¿no deberíamos plantearnos a veces el consumo que tenemos como sociedad? O sea, me refiero, ¿somos capaces de sostener todo el consumo que tenemos en los países desarrollados si permitimos a los subdesarrollados llegar a nuestro nivel? Entonces, no sé, ¿cómo veríais vosotros esta parte de la temática? Saco la transparencia de ayer. Es de nuevo el debate social. ¿Están ustedes dispuestos a utilizar menos luz de la que utilizan para que se use esa luz en China, en África? Respóndanle. La respuesta es que hoy utilizamos un planeta y medio. Claro, no, que es que tienes toda la razón, ¿eh? Sí, pero ese dato es muy bueno también. La respuesta es la huella ecológica del consumo mundial, no solo de energía, sino de materiales, a día de hoy es planeta y medio. O sea, nos estamos comiendo los recursos del planeta y medio más. Y las estimaciones dicen que si seguimos por este camino y suben China e India a estos niveles de consumo, necesitaríamos 3 planetas. No tenemos 3 planetas. Soluciones: o consumimos todos menos o lo hacemos de manera más eficiente, que es, no hemos hablado de eficiencia, no hemos hablado de autoconsumo, que reduce un 30% la distribución y por tanto un 30% que podemos consumir. Hay cosas sobre la mesa, no hemos hablado de las superredes, la posibilidad de conectar el Sáhara con Europa y que el sol que pega allí entre aquí, que habrá que ponerlo por el aire o enterrado, pero habrá que ponerlo. La cuestión es que el debate energético abierto a futuro es espectacular, o sea, lo que tenemos por delante. Sí, sabemos que el planeta da para lo que da, ya no solo por recursos, sino por lo que explicaba también yo del efecto invernadero. Y hay que tomar decisiones donde las 3 cosas, suministro, precio y sostenibilidad, tienen que estar. Y qué pesa más dependerá de lo que la sociedad, y si tenemos buenos políticos, planteen. Espera, hace falta el micrófono por lo de la grabación y eso, para que queden pruebas. Otra vez para las de red eléctrica, parece que la tengo cogida con él. ¿Sabemos qué tanto por ciento de la energía producida, de todo tipo de energía, se pierde en la distribución? Sí. Red eléctrica, sí. Sí, lo sabemos. ¿Se puede decir? Sí, se pierde distinto. O sea, precisamente por eso hay esas torres tan grandes con esos cables tan gordos, porque las pérdidas con esos cables tan gordos son del 3%. Según vas bajando, según llegas a tu casa, lo que alimenta ese foco pierde una barbaridad, no sé, un 10, un 15. Por eso se hace el transporte en alta tensión, porque las pérdidas son del 3, más o menos, del 3%. Si vas bajando, ya te digo que se va incrementando la pérdida hasta el 200. Lo que más pierdes es lo que tienes en tu casa. El enchufe desde abajo hasta tu casa, ahí
es donde más se pierde, bueno, pero como la cantidad es pequeña se pierde menos. ¿Y en la media? ¿Alguna idea del valor, o sea, de toda la producción, cuánto se pierde? Yo creo que la media del gran transporte es el 3%, la media de la distribución por debajo de 220.000 está en torno al 10%. Yo también tengo la misma idea, señor. Los mismos datos. Ingenieros. No, depende, a ver, es que es lo que... Se ha ido mejorando, era un 30 inicialmente. O sea. Sí, se va bajando, se baja poco a poco con mejores cables, con mejores tecnologías. Y luego, claro, las redes de alta tensión hay que tenderlas, o sea, hay que pasarlas por los sitios. La gente tiene que ser consciente de que hay que pasarlas. Entonces, las redes de distribución, conforme reduzcan su tamaño y la red de transporte de alta cada vez sea mayor, lógicamente pues se reducían las pérdidas. Pero pérdidas del 10% para toda la cantidad de, lo ha comentado antes Mar, de energía que se transporta de un lado para otro, no hay otra forma mejor de transportar todo ese volumen de energía. No se conoce ahora mismo. Vamos. La soterrada pierde más. Sí. De paso. Sí, Tenemos otra pregunta. Quería hacer una pregunta, ya que parece ser que no hay política energética o son parches y demás. Es una pregunta para los tres. ¿Qué valoración hacéis del mercado energético, del mercado de la electricidad? Que antes ha salido. Es decir, ¿cómo el mercado genera precios? Estamos pagando unos precios relativos mucho más altos que en otros lugares. ¿Cuáles son las causas? De manera sencilla. Ya sabemos que el mercado de la electricidad es un enjundia que no la entiende casi nadie, ¿no? Pero me gustaría saber brevemente la valoración que tenéis respecto a la situación actual del mercado eléctrico español. El mercado es un disparate. El mercado es un disparate porque estamos poniendo a correr cojos y etíopes velocísimos al mismo tiempo. Y no es posible, no tiene sentido. Es que no tiene sentido, es que desde el principio, es que no es un mercado. Es que parece un mercado, se comporta como si fuera un mercado, pero no lo es, porque no es posible que compitan igual cosas tan distintas. Se ha tratado de hacer, pero se ha tratado de hacer con muchos parches, de mala manera, y al final es tal el cúmulo de parches sobre parches que ya sabes lo que se dice, el mercado eléctrico es tan complicado que si te lo explican y lo entiendes es que no te lo han explicado bien. Porque es imposible entender la cantidad de trampas que tiene y está hecho de una manera. No es posible, pero ¿por qué cuesta lo mismo toda la electricidad? ¿Pero cómo es posible que cueste lo mismo un kilovatio eólico que un solar, que uno nuclear, con una nuclear de hace 20 años, con otra de hace 40, que una central de gas puesta hace 3 años, que una de carbón de los 70? ¿Pero cómo es posible que cueste todo lo mismo? ¿Pero qué mercado es ese? Y que no puedas elegir. elegir. Es el mercado, que no puedes en elegir. cualquier mercado nada. tú puedes elegir y puedes elegir en un momento determinado si quieres pagar más calidad. Si tú estás dispuesta a pagar más calidad, eliges y pagas más calidad. Tú cuando enciendes el enchufe en tu casa, incluso con las cooperativas verdes ahora mismo que tú puedes pagar, lo que llega a tu casa llega de donde llega. Esa pregunta tenía yo. Estos anuncios que se oyen por la radio de que fulano, la empresa X garantiza que tus kilovatios son todos de origen verde, tú garantizas que entran puede, en la red. Eso se puede garantizar realmente. Pero lo que llega a tu casa, llega a tu casa. Tú, salvo que te pongas un panel saltándote la ley, no sabes lo que entra. Es muy difícil garantizar. En la paella que se ha hecho hoy en la universidad, el trocito de sal que se ha echado por este lado, ¿quién se lo ha comido de los comensales? 1.600 había, 1.700. Es muy difícil garantizar eso. Sí puedes garantizar que en total los comensales no han tomado más que la sal total que haya ahí. Es decir, tú puedes suponer que en cada momento haya un consumo de energía verde que no supere la producción de energía verde de ese momento. Pero que a tu casa llegue el kilovatio producido con el molino, no es posible porque los electrones van a toda velocidad donde se les llama. Y por lo tanto, cada vez que tú enciendes la luz, el electrón primero que llegue de donde llegue. ¿No? De todas maneras, yo creo que, a ver, a pesar de todo, yo creo que el mercado eléctrico tampoco es tan complicado. No te lo han explicado bien. A ver, es que la formación de ingenio de la UNA es buenísima. A ver. Claro, es economista también. Joder, entonces como ya... muy bien nos explicaba Manolo hace 30 años, el primer año de económicas. O sea, a ver, el mercado eléctrico, o sea, el coste de la factura tiene dos términos, obviamente. O sea, es decir, los ingresos del sistema son una parte que se negocia en el mercado, que es lo que efectivamente estoy totalmente de acuerdo. Nadie entiende cómo es que el mercado entra todo y el kilovatio hora de eólica, de solar, de no sé qué, vale lo mismo que el otro. Eso nadie lo entiende. Es así y ya está.
Pero eso es una parte de lo que se negocia en el sistema, en el mercado, y eso entra como ingreso al sistema. Pero al sistema también deben entrar una serie de ingresos adicionales para cubrir todos los costes del sistema. ¿Cuáles son los costes del sistema? Vuelven a ser los costes que se han negociado en el mercado, más una serie de costes regulados. En el mercado se negocia no solo la electricidad que se compra y vende cada día, sino algunos servicios de ajuste que sirven para cuadrar las curvas de oferta y demanda que hemos visto antes. Pero eso, más o menos, todo lo que se negocia en el mercado respecto a los costes del sistema son entre un 30 y un 40%. Pero claro, el sistema tiene más costes. En concreto, los costes de mantener correctamente las redes de distribución, también las de transporte, pero principalmente las de distribución, que como hemos dicho antes son las que tienen más dificultad técnica, más pérdidas, necesitan más mejora, se sabe menos de ellas. Cuando hay un error en una red de distribución a veces no te enteras, no sabes dónde está, los detectores de faltas hacen lo que pueden, la red es muy mejorable. Y luego las primas a las energías renovables tienen un régimen primado, las que provienen de las reglamentaciones anteriores, todo lo que se subvenciona de lo que es la cogeneración, y ahora ya no, pero hasta hace muy poco la moratoria nuclear, y también los intereses del déficit de tarifa. ¿Qué es el déficit de tarifa? La diferencia entre todo lo que el sistema ha ingresado vía ingresos y todo lo que el sistema ha costado. Entonces, esa es una diferencia que es el... Sí, efectivamente. Es una ¿Qué ha costado el sistema? Efectivamente, eso es lo que os va a decir. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, efectivamente, en las redes de distribución se dice cuestan tanto, y ese dinero se le da a las empresas distribuidoras que son las de siempre, porque se les dijo que no podía ser la misma, y entonces hay una que es X distribución y la otra X generación y la otra X comercialización, pero son lo mismo, y se les garantiza ese dinero y se les da. Y luego no hay una auditoría de, oye, realmente con ese dinero hemos mejorado las redes de distribución, no las hemos mejorado. Eso es una cuantía que dentro de ese 50 y tantos %, que es los costes del sistema adicionales al mercado, puede suponer un 20, 20 y tantos, 30%. Prácticamente lo mismo, otro 30% son las primas a las energías renovables y la cogeneración. Y luego hay que pagar, lo que decía antes, los intereses del déficit de tarifa que se genera en los años anteriores por no ser iguales la generación, o sea, los ingresos del sistema y los costes asignados del sistema. Entonces, ese déficit que ya en los 2 últimos años no ha sido tal, el sistema ha tenido superávit, ahora hay que pagar unos intereses y hay que ir devolviéndolo. Entonces, bueno, pues el sistema tiene todos esos costes. Claro, ¿qué ocurre? Que para cuadrar esos costes los ingresos tienen que ser equivalentes. Entonces, por eso tenemos todos que en la factura una cosa es lo que te cobran por la luz, o sea, lo que se supone que has negociado o ha negociado quien sea en tu nombre en el mercado eléctrico, y otra todo el resto que pagas, que dices, pero a ver, si en el mercado eléctrico has negociado esto y luego me cobras 100 y pico % más, ¿de dónde viene esto? Curiosamente, los valores del mercado eléctrico no son precios altos. Es decir, la comparativa con el resto de países europeos, el pool español son precios, Marlos a lo mejor son precios bajos. Entonces, el problema es todo el resto que se incorpora. Hay países que no han incorporado las primas a las renovables a la factura de la luz. Alemania no la ha incorporado. ¿Por qué? Porque si tú haces una política de país y dices, yo como país me comprometo que en el 2020 tengamos un 20% de energía renovable primaria, del consumo primario, no eléctrico. Pero resulta que ahora, vale, me cojo el consumo primario, y dicho un poco a lo bestia, la mitad del consumo primario es transporte y demás, por carretera, un tercio eléctrico y el resto puede ser hogares, fábricas, temas térmicos y demás. Entonces dices, el 20% de todo tiene que ser renovable y ahora solo le obligo al sector eléctrico a cumplir eso. Es que el 20% de todo, en el caso del sector eléctrico, tengo que llegar al 40 y tantos o 50. Y encima lo que cuesta eso, que es un compromiso de país, que hemos asumido todos, lo pagamos los consumidores eléctricos, pero entonces el sector transporte, ¿qué hace para llegar a ese compromiso? Entonces todo eso se mete en la factura de la luz y eso hace que aunque el pool tiene unos precios sensatos, luego de repente al final los precios efectivos para el consumidor son mucho mayores. Aquí ha quedado clarísimo. Ha quedado clarísimo. Luego en tutorías está muy bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. En realidad, para viernes también, tampoco es un mal momento para dar por cerrada... bueno, teníamos una pregunta pendiente, que es la contribución de la UMNA al... ¿Tú con quién vas? Micrófono al señor rector o al vicerrector. No, es que he visto, justo cuando miraba para allá, he visto la persona que ha hecho la pregunta y me he acordado que teníamos esa pregunta pendiente y no sé si la quieres contestar. Sí, le podemos pasar...
O sea, que ya no es del tema, o sea, lo estamos cerrando. Y era una pregunta que se había quedado pendiente y que no deja de tener su interés para clausurar la semana. Bueno, esto daría para un debate mucho más extenso y más largo del que tenemos aquí, ¿no? En primer lugar, hay que decir que efectivamente la universidad, la pública y todas las universidades, lo que hacemos es hacer investigación básica que es financiada fundamentalmente por subvenciones públicas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque esa investigación básica que no tiene una aplicación directa, pues seguramente nadie podría pagarla, ¿no? Aunque sí que es verdad que al paso del tiempo hay mucha de esa investigación básica que, como ha quedado de manifiesto aquí, al final tiene alguna aplicación y alguien le saca alguna rentabilidad, y le saca alguna rentabilidad sin pagar absolutamente nada, ¿no? Y ejemplos se podrían poner pues muchísimos, yo qué sé, desde, vamos a decir, la teoría de la relatividad, por decir una cosa, que se ha aplicado a multitud de productos, de tecnologías, y que lógicamente nadie la ha pagado y Einstein no cobró absolutamente nada por ello, ¿no? Eso es así. Entonces, bueno, eso es un ejemplo notorio, pero bueno, hay muchísimos más y ocurre en el día a día. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Estamos en una situación ahora en la que los estados en general están reduciendo de una manera drástica, y no solo en España, la financiación a esa investigación básica que hacemos las universidades, ¿no? Y que es, como decía antes, casi el único que puede pagarlo. ¿Qué ocurre con eso? Al reducirse esa financiación, al final nosotros tenemos que buscar otras fuentes de financiación, y buscamos financiación en empresas que lo que hacen es pagar investigación, pero es una investigación que les interesa únicamente a ellos, y la pagan, y además la pagan a un precio, podemos decir en general, bastante bajo, porque no están dispuestos a pagar más. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, eso a veces se hace, no siempre, y no necesariamente, pero en ocasiones en detrimento de esa investigación básica que tan importante es para mantener, vamos a decir, las tecnologías que van a venir en el futuro. Claro, ¿esto cómo se soluciona? Bueno, pues aquí cada uno puede tener su propia idea, ¿no? Pero yo lo que lógicamente creo es que al final las empresas, a través de los impuestos, probablemente son las que tienen que devolver al Estado todo aquello que se han beneficiado, entre otras cosas, esa investigación que están utilizando de manera gratis. Deben pagar esos impuestos correspondientes de la manera que sea, y, lógicamente, el Estado con ese dinero debe revertirlo a las universidades, a los centros de investigación, para seguir financiando esa investigación básica. Lo que pasa, claro, que eso se dice fácil, pero luego es muy, muy complicado, ¿no? Y al final nos encontramos las universidades pues con los problemas de financiación que todo el mundo conoce, ¿no? Y ese es el panorama, y lógicamente la propia sociedad, los que estáis aquí, pues tenéis también un papel. Os pedimos que siempre nos apoyéis en esa concienciación de que la investigación básica que se hace en las universidades, por ejemplo, tiene un gran valor, y que los estados tienen que pagarlo, y que tiene que ser una política, si tiene que haber una política energética, también tiene que haber una política claramente de investigación e innovación, y eso debe recaer fundamentalmente en la administración. No sé si he contestado, pero bueno. Muy bien, pues yo creo que aquí cerramos. Muchas gracias a todos. Y no sé si habrá que esperar 30 años más o haremos fiestas cada menos.